Explicación de los aspectos más sobresalientes de los recursos administrativos analizados en la sesión 4. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, título 6 del recurso de revisión. Artículo 85. El plazo para interponer el recurso de revisión será de 15 días contado a partir del día siguiente a aquel en que hubiera surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. Artículo 86. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelta por él mismo. Artículo 87. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado siempre y cuando 1. Lo solicite expresamente el recurrente. 2. Sea procedente el recurso. 3. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. 4. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos para el caso de no obtener resolución favorable. 5. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los 5 días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión. Artículo 88. El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando 1. Se presente fuera de plazo. 2. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente. 3. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo. Ley Federal del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, del recurso de inconformidad. Artículo 108. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán a su elección interponer el recurso de inconformidad previsto en esta ley o intentar el juicio de nulidad ante el tribunal. Artículo 109. El término para interponer el recurso de inconformidad será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución. Artículo 110. El recurso de inconformidad deberá presentarse ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución. Artículo 111. En el escrito de interposición del recurso de inconformidad, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. El órgano administrativo a quien se dirige. 2. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para oír, recibir notificaciones y documentos. 3. Precisar el acto o resolución administrativa que impugna, así como la fecha en que fue notificado de la misma o bien tuvo conocimiento de esta. 4. Señalar a la autoridad emisora de la resolución que recurre. 5. La descripción de los hechos antecedentes de la resolución que se recurre. 6. Los agravios que le causen y los argumentos de derecho en contra de la resolución que se recurre. 6.
las pruebas que se ofrezcan relacionándolas con los hechos que se mencionan. Artículo 112. Con el recurso de inconformidad se deberán acompañar los siguientes documentos. 1. Los documentos que acrediten la personalidad del promovente cuando actúe a nombre de otro o de persona moral. 2. El documento en que conste el acto o la resolución recurrida, cuando dicha actuación haya sido por escrito o tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados. Deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna. La constancia de notificación del acto impugnado. Si la notificación fue por edictos, se deberá acompañar la última publicación o la manifestación bajo protesta de decir verdad de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución. 4. Las pruebas que se acompañen. Artículo 116. No se otorgará la en aquellos casos en que se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento. Artículo 128. Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad, procede el juicio de nulidad ante el tribunal. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Campeche. Esta ley tiene 3 recursos. Capítulo 11 del recurso de reclamación. Artículo 64. El recurso de reclamación es procedente contra las providencias o los acuerdos de trámite dictados por el magistrado presidente de la sala, así como en los demás casos señalados por este código. Artículo 65. El recurso se interpondrá, tramitará y resolverá en la forma prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los artículos 837, 838, 839 y 840 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicados supletoriamente. Capítulo 12 del recurso de revisión. Artículo 66. El recurso de revisión es procedente contra las resoluciones de la sala administrativa que decreten o nieguen sobreseimientos, las que resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo y las que pongan fin al procedimiento, pudiéndose plantear por cualquiera de las partes ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Artículo 67. El recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al en que surte efectos la notificación de la resolución que se impugne. Artículo 68. En contra de la resolución que el Pleno pronuncie, no es admisible ningún otro recurso. Capítulo 13 del recurso de queja. Artículo 69. El recurso de queja es procedente contra actos de la autoridad demandada por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión del acto reclamado o de la sentencia de la sala que haya declarado fundada la pretensión del actor. El recurso deberá interponerse por escrito ante la sala administrativa dentro de un plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, acompañando una copia del escrito del recurso para cada una de las partes.
Código Fiscal de la Federación. Recurso de revocación. Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra 1. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que a. Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. B. Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. C. Dicten las autoridades aduaneras. D. Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. 2. Los actos de autoridades fiscales federales que a. Exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. B. Se dice en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determinen el valor de los bienes embargados. C. Afecten el interés jurídico de terceros en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código y señalar además 1. La resolución o el acto que se impugna. 2. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 3. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Ley del Seguro Social, de los medios de defensa. Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos. Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberá tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Artículo 296. Los derechohabientes podrán interponer ante el instituto queja administrativa
la cual tendrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de los servicios médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del recurso de inconformidad. El procedimiento administrativo de queja deberá agotarse previamente al conocimiento que deba tener otro órgano o autoridad de algún procedimiento administrativo, recurso o instancia jurisdiccional. La resolución de la queja se hará en los términos que establezca el instructivo respectivo. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. El reglamento correspondiente determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo. Lo que dice el reglamento Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de los Recursos. Artículo 10. La interposición, sustanciación y resolución de los recursos ante el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Infonavit se harán en términos de lo dispuesto por la normatividad del Infonavit contra las resoluciones a los recursos referidos. Los solicitantes podrán acudir ante las instancias jurisdiccionales competentes. Artículo 111. Los solicitantes podrán recurrir en los términos de la normatividad del Infonavit ante el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Infonavit. Las resoluciones por las que se niegue la entrega o corrección de datos personales y aquellas en las que el solicitante no esté conforme con el tiempo, costo, modalidad o considere que la información entregada es incompleta o que no corresponde con la requerida, así como en los casos de falta de respuesta a una solicitud de acceso a datos personales o a la corrección de estos. Artículo 12. Para la interposición de los recursos a que se refieren los artículos 10 y 11 de este reglamento, los promoventes podrán utilizar el sistema de solicitudes de información del Infonavit o bien hacerlo a través del sistema de solicitudes de información del IFAI. Artículo 13. La falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que haya sido realizada se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que el Infonavit quedará obligado a darle acceso al solicitante en un periodo no mayor a 10 días hábiles, cubriendo todos los gastos generados por la reproducción del material informativo, salvo que el Infonavit determine que los documentos en cuestión sean reservados o confidenciales. En estos casos, los solicitantes podrán promover ante el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Infonavit la verificación de falta de respuesta en los términos previstos en las disposiciones aplicables. Es cuanto
tengo que decir referente al tema recursos administrativos.